Existe una herida que sangra en silencio, una herida que no aparece en radiografías ni en análisis de sangre, pero que consume la vitalidad de millones de mujeres cada noche cuando cierran los ojos y repasan una vez más cada decisión, cada sacrificio, cada momento en el que lo dieron todo. Es la herida de la madre que siente que su amor, ese amor que lo entregó todo sin pedir nada a cambio, simplemente no es visto, no es reconocido, no es valorado. Durante más de 3 décadas he trabajado con familias en crisis. He escuchado los lamentos desgarradores de madres que se preguntan qué hicieron mal. Las he visto repasar mentalmente cada cumpleaños, cada noche en vela cuando su hijo estaba enfermo, cada sueño que pospusieron para que sus hijos pudieran tener lo que ellas nunca tuvieron. Y la pregunta es siempre la misma, pronunciada entre lágrimas con una mezcla desgarradora de dolor y confusión. ¿Por qué? ¿Por qué después de tanto amor? Después de tanta entrega, después de haber construido toda mi vida alrededor de ellos, mis hijos parecen indiferentes, distantes, incluso resentidos. También he hablado con esos hijos y lo que he descubierto es que la mayoría de ellos ni siquiera son conscientes del dolor que están causando. Están atrapados en sus propias batallas internas, en mecanismos de defensa que heredaron sin saberlo, en patrones psicológicos que operan en las sombras de su inconsciente. Lo que he llegado a comprender, tras años de investigación y de acompañar a familias en su proceso de sanación, es que detrás de esta aparente falta de aprecio existen dinámicas psicológicas, neurológicas y espirituales tan complejas, tan profundas, que no tienen nada que ver con la calidad del amor materno. Hoy vamos a desentrañar estas dinámicas desde la neurociencia más avanzada, desde la psicología del desarrollo, desde la sabiduría ancestral que conecta generaciones y desde esa inteligencia emocional que finalmente nos permite comprender qué está sucediendo bajo la superficie de las relaciones humanas. Porque solo cuando entendemos los mecanismos invisibles que gobiernan nuestro comportamiento, podemos liberarnos de la culpa y el resentimiento y abrir la puerta a una relación más consciente y genuinamente amorosa. Lo que voy a compartir contigo no son teorías abstractas ni reflexiones filosóficas sin fundamento. Son descubrimientos de la neurociencia confirmados en miles de laboratorios de todo el mundo, combinados con la profunda sabiduría psicológica que hemos acumulado como humanidad. Y te diré algo que podría cambiar por completo tu perspectiva sobre esta situación. El hecho de que tu hijo no te valore conscientemente no significa que tu amor no fuera real, no significa que tus sacrificios no importaran y definitivamente no significa que fracasaste como madre. Lo que significa es que hay fuerzas psicológicas en juego, fuerzas que ni tú ni tu hijo comprenden del todo y que cuando finalmente las iluminamos con la luz del entendimiento, todo puede empezar a transformarse. No te prometo soluciones mágicas. No te prometo que tu hijo despertará mañana agradecido. Lo que te prometo es algo mucho más valioso. Te prometo la verdad. Y la verdad, aunque a veces duela, siempre te hace libre. Permíteme comenzar con la primera razón psicológica profunda. Una razón que tiene que ver con la arquitectura misma de nuestro cerebro y cómo este órgano extraordinario ha evolucionado a lo largo de millones de años. Es algo que en neurociencia llamamos la paradoja de la familiaridad. Y cuando la comprendas plenamente, cuando captes cómo funciona este mecanismo en el cerebro de tu hijo, vas a sentir algo que quizás no has sentido en mucho tiempo. Un profundo alivio, porque te darás cuenta de que esto no tiene absolutamente nada que ver contigo. Nuestro cerebro es una máquina de supervivencia extraordinariamente sofisticada. Se desarrolló durante cientos de miles de años en entornos donde cada segundo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Imagina a nuestros antepasados en la sabana africana hace 200.000 años. Si su cerebro prestara atención consciente a cada árbol, a cada piedra, a cada sonido familiar del entorno, a cada sensación corporal, colapsaría por completo de información. Sería imposible funcionar. La sobrecarga sensorial sería tan abrumadora que no serían capaces de detectar el verdadero peligro cuando apareciera. Así que el cerebro, en su infinita sabiduría evolutiva, desarrolló un sistema de filtrado extraordinariamente eficiente. Este sistema cataloga todo lo que es constante, todo lo que está siempre presente, todo lo que nunca cambia como información no prioritaria y reserva la atención consciente, esa preciosa y limitada energía mental exclusivamente para lo novedoso, para lo que representa una amenaza potencial o una recompensa inmediata. Es un mecanismo que nos ha mantenido vivos como especie durante milenios, pero aquí viene la parte desgarradora, lo que ninguna madre quiere oír, pero necesita entender con una claridad cristalina, cuando algo o alguien está siempre disponible, cuando una presencia es absolutamente constante e incondicional, nuestro cerebro lo vuelve invisible.
No es una decisión consciente, no es que tu hijo haya elegido no valorarte, es un automatismo neurológico que opera completamente fuera del alcance de su voluntad. Tu cerebro primitivo, esa parte antigua que controla nuestras respuestas automáticas, simplemente no está programado para valorar conscientemente lo que siempre ha estado ahí. La madre, que ha sido esa presencia constante desde el primer segundo de vida, que ha sido esa base segura e inquebrantable, esa fuente inagotable de amor y apoyo, se convierte precisamente en aquello que el cerebro da por sentado. Es exactamente como el aire que respiramos. Nadie piensa conscientemente en el aire. Nadie se detiene 20 veces al día para agradecer que el oxígeno esté ahí, entrando en sus pulmones, manteniendo viva cada célula de su cuerpo. Solo pensamos en el aire cuando nos falta. Solo lo valoramos cuando nos quedamos sin aliento. Y esta es una verdad profundamente incómoda, pero a la vez increíblemente liberadora cuando la asumes por completo. No tiene que ver contigo, no tiene que ver con tu valor como madre. No tiene que ver con la calidad de tu amor ni con la magnitud de tus sacrificios. Tiene que ver con cómo funciona el sistema nervioso humano. Tiene que ver con millones de años de evolución que programaron nuestro cerebro para dar por sentado lo que siempre está presente y para enfocarse obsesivamente en lo que es nuevo, diferente, potencialmente peligroso o potencialmente gratificante. Los estudios de neuroimagen funcional, esos estudios donde podemos ver literalmente qué partes del cerebro se activan cuando una persona piensa en diferentes cosas, nos muestran algo fascinante y doloroso a la vez. Cuando un hijo piensa en su madre, especialmente en una madre que siempre ha estado presente, la activación en la corteza prefrontal, esa área del cerebro responsable de la valoración consciente y el reconocimiento deliberado, es significativamente menor que cuando piensa en personas que han sido menos constantes en su vida. No es porque ame menos a su madre, es porque su cerebro ha categorizado a su madre como parte del paisaje permanente, como parte de lo que simplemente es y siempre ha sido. Pero espera, porque esto se vuelve aún más complejo cuando entendemos el segundo mecanismo psicológico profundo que está operando. Y este mecanismo está relacionado con uno de los procesos más fundamentales del desarrollo humano. Un proceso que todo ser humano debe atravesar para convertirse en un adulto psicológicamente sano e independiente. Es lo que Carl Jung llamó individuación y lo que la neurociencia moderna ha confirmado como un imperativo biológico tan poderoso como el instinto de supervivencia. La individuación es el proceso por el cual una persona se separa psicológicamente de sus figuras parentales para construir su propia identidad única. Es la forma en que un niño deja de ser simplemente una extensión de sus padres y se convierte en un ser humano separado, con sus propios valores, sus propias creencias, su propia forma de ver y experimentar el mundo. Y aquí viene algo que muy pocas madres entienden, algo que cuando lo comprendas iluminará tantos comportamientos de tu hijo que antes parecían incomprensibles e hirientes. Para que un hijo pueda individuarse con éxito, para que pueda construir esa torre de identidad propia que es esencial para su salud psicológica, necesita distanciarse emocionalmente de su madre. A un cierto nivel psicológico profundo necesita rebelarse contra ella. Necesita cuestionar su influencia, minimizar su impacto y crear un espacio entre él y esa presencia materna que ha sido tan dominante en su vida. No lo hace porque su madre no valga. No es porque el amor materno no fuera bueno o suficiente. Lo hace porque es la única forma que su psique conoce para poder decir con convicción: yo soy yo, no soy mi madre. Tengo mi propia vida separada de ella. Este proceso de individuación puede manifestarse de formas que son profundamente dolorosas para la madre. Puede verse como ingratitud, como una distancia emocional inexplicable, como críticas constantes e injustas, como si el hijo estuviera tratando deliberadamente de herir a la persona que más lo ha amado. Pero lo que realmente está sucediendo es que el hijo está construyendo su propia torre de identidad y para hacerlo siente que primero debe derribar la torre de la madre. Siente que debe crear distancia, que debe establecer que él es diferente, que sus elecciones son suyas, que su vida le pertenece solo a él. La tragedia es que muchas madres interpretan esta necesaria distancia como un devastador rechazo personal. Lo viven como si todo su amor, todo su esfuerzo hubiera sido en vano. Lo experimentan como una traición imperdonable, cuando en realidad es un paso absolutamente necesario hacia la madurez psicológica del hijo. Es un proceso por el que todos los seres humanos debemos pasar, aunque sea dolorosamente difícil para quienes nos aman. Y aquí está la clave que puede transformar por completo
tu experiencia de este proceso. Este distanciamiento es temporal, es necesario, y cuanto más nos resistimos a él como madres, cuanto más nos aferramos desesperadamente a nuestros hijos adultos, cuanto más les exigimos que reconozcan nuestro valor y nuestros sacrificios, más intenso y prolongado será este periodo de distancia. Es como intentar agarrar agua con las manos fuertemente cerradas. Cuanto más aprietas, más se te escapa entre los dedos. Pero hay una tercera razón psicológica que debemos explorar, una razón que tiene que ver con algo profundamente humano, algo que todos hacemos aunque no nos demos cuenta. Tiene que ver con lo que llamamos la proyección del malestar interno. Y cuando entiendas este mecanismo, comprenderás por qué a veces los hijos son más hostiles, más críticos, más distantes precisamente con las madres que más les han dado. Los seres humanos tenemos una tendencia psicológica casi universal. Cuando no estamos bien con nosotros mismos, cuando cargamos con profundas inseguridades, frustraciones no resueltas, miedos que no sabemos cómo procesar, dolor emocional que no hemos sanado, necesitamos un lugar donde depositar todo eso. Necesitamos una vasija emocional donde podamos liberar la presión interna que se está volviendo insoportable. Y ese lugar, ese contenedor, es casi siempre la persona con la que nos sentimos más seguros. La persona que sabemos en lo más profundo de nuestro ser, que nos amará incondicionalmente pase lo que pase. En la inmensa mayoría de los casos, esa persona es la madre. Piénsalo por un momento. Si tu hijo se siente un fracasado en su vida profesional, si está atravesando una profunda crisis de identidad, si sufre de una autoestima paralizante, si tiene heridas emocionales de su infancia que nunca fueron sanadas, ¿sobre quién va a descargar esas emociones abrumadoras? No lo va a hacer con su jefe, que podría despedirlo. No lo va a hacer con sus amigos, que podrían distanciarse, no lo va a hacer con extraños, que no tienen ninguna obligación de tolerarlo. Lo va a descargar precisamente sobre quien sabe que no lo abandonará. Con la única persona en el mundo de cuyo amor puede estar absolutamente seguro que es incondicional, es un mecanismo de regulación emocional extremadamente primitivo, pero también extremadamente poderoso. Tu hijo proyecta su malestar en ti porque, paradójicamente, eres el lugar más seguro para que lo haga. Sabe, a un nivel profundo más allá de las palabras, que tú absorberás ese dolor, tolerarás esa hostilidad y seguirás ahí sin importar cómo te trate. Y aunque esto pueda sonar terrible, aunque pueda sentirse como una injusticia absoluta, en realidad es un testimonio del profundo vínculo que existe entre ustedes. Esto explica algo que confunde a tantas madres. ¿Por qué mi hijo me trata a mí peor que a nadie? ¿Por qué puede ser amable y considerado con extraños, pero conmigo es frío, crítico, incluso cruel? No es porque no te valore, es porque te está usando como vasija emocional para procesar su propio caos interno. Es porque subconscientemente sabe que tú eres lo suficientemente fuerte para contener su dolor, mientras que otras relaciones en su vida no podrían soportar ese peso. Y lo más importante que necesitas entender, lo que puede liberarte de años de culpa autoimpuesta, es esto. Cuando tu hijo te trata mal, cuando te critica injustamente, cuando te ignora o te habla con ese tono de voz que te rompe el corazón, no está hablando de ti, está hablando de sí mismo. Está expresando su propia confusión interna, su propio dolor no resuelto, su propia lucha por encontrar su lugar en el mundo. Y separar esto, entender que su comportamiento es un reflejo de su estado interno y no un juicio sobre tu valor como madre, es absolutamente fundamental para no cargar con una culpa que nunca te perteneció. Pero ahora debemos adentrarnos en una cuarta razón psicológica. Una razón que he observado una y otra vez en mi trabajo clínico y que llamo el síndrome de la madre invisible. Este síndrome ocurre cuando una madre ha sido tan abnegada, tan completamente sacrificada, tan invisible en sus propias necesidades y deseos, que el hijo literalmente nunca aprendió a verla como una persona completa. La madre se convirtió en una función, no en un ser humano. Se convirtió en la que cocina, la que limpia, la que resuelve problemas, la que siempre está disponible, pero no en María, no en Carmen, no en una mujer con su propio mundo interior, con sus propias emociones, con sus propios sueños y limitaciones. Este patrón se establece desde la primera infancia, cuando una madre, con la mejor de las intenciones, con un amor genuino y profundo, prioriza sistemáticamente las necesidades de sus hijos por encima de las suyas, cuando oculta su cansancio para no preocuparlos, cuando esconde su tristeza para no cargarlos emocionalmente, cuando pospone indefinidamente sus propios sueños para que ellos puedan perseguir los suyos, está enviando un mensaje sutil pero poderoso. Mis necesidades no importan, solo las tuyas. Y el niño, que está aprendiendo sobre el mundo, precisamente a través de lo que observa en su familia, absorbe ese mensaje.
Crece sin desarrollar la capacidad de ver a su madre como un igual emocional. Nunca aprende a preguntarse genuinamente cómo está mamá, qué necesita, qué siente. No porque sea egoísta por naturaleza o porque tenga algún defecto de carácter, sino porque nunca se le enseñó a serlo. Nunca vio a su madre expresar sus propias necesidades. Nunca la vio poner límite. Nunca la vio decir, no puedo, estoy cansada, necesito ayuda, yo también soy humana. Y aquí viene una verdad que es simultáneamente dolorosa y profundamente empoderadora. Si tus hijos no te valoran, debes preguntarte con absoluta honestidad. ¿Te has valorado tú misma frente a ellos? ¿Les has mostrado con el ejemplo que tú también tienes límites que deben ser respetados? ¿Les has enseñado que tú también eres una persona con necesidades legítimas? ¿O te has presentado a lo largo de su vida como un recurso infinito, como alguien cuyas propias necesidades no existen o no importan? Porque no podemos esperar razonablemente que nuestros hijos nos traten de formas en que nunca nos hemos tratado a nosotras mismas. Si nunca te has respetado, si nunca has puesto límites claros, si nunca has priorizado tu propio bienestar, ¿cómo puedes esperar que tus hijos lo hagan? Ellos aprendieron de ti. Y lo que aprendieron, sin que te dieras cuenta conscientemente, fue que mamá no tiene necesidades, que mamá siempre debe dar sin recibir, que mamá existe solo para servirlos. Esto no es una invitación a la culpa. Escucha con atención, no te estoy diciendo que fracasaste o que lo hiciste todo mal. Lo que te estoy diciendo es que hay patrones establecidos, patrones que pueden ser comprendidos y transformados. Y esa comprensión es el primer paso hacia la liberación. Ahora debemos explorar una quinta razón psicológica, quizás la más fascinante, desde el punto de vista de la psicología profunda. Es algo que llamo la deuda emocional imposible de pagar, y cuando entiendas este mecanismo comprenderás tantas cosas sobre el comportamiento de tu hijo que antes parecían incomprensibles, porque este mecanismo explica por qué a veces, cuanto más das, menos recibes. Porque a veces el amor más grande crea la distancia más dolorosa. Cuando un hijo recibe un amor tan grande, incondicional y desbordante como el amor materno en su forma más pura, una parte de su psique registra esto como una deuda. No es una decisión consciente, es una respuesta automática que dice en lo más profundo: nunca podré devolver todo lo que mi madre ha hecho por mí. Nunca podré estar a la altura de este amor. Nunca podré corresponder de la misma manera. Y aquí está el punto absolutamente crucial que puede iluminar tanto dolor. Cuando una deuda emocional se siente tan inmensa que es literalmente imposible de pagar, el mecanismo de defensa que el hijo activa es la negación o la minimización. El hijo, de forma completamente inconsciente, comienza a minimizar lo que recibió. Comienza a restarle importancia al sacrificio de la madre. Comienza a negar o a no ver la magnitud de lo que se le dio, y lo hace no por maldad, no por falta de amor, sino como una forma de protección psicológica contra el peso absolutamente aplastante de una deuda que sabe que nunca podrá saldar. Es como si la mente dijera: si reconozco de verdad todo lo que mi madre hizo por mí, si valoro de verdad la magnitud completa de su sacrificio, me sentiré tan culpable, tan inadecuado, tan incapaz de corresponder, que prefiero no verlo, prefiero minimizarlo, convencerme de que no fue para tanto, de que fue su elección, de que cualquier madre habría hecho lo mismo. Porque reconocer toda la verdad sería emocionalmente insostenible. Este mecanismo se intensifica especialmente en culturas y sociedades donde el individualismo es el valor dominante, donde se nos enseña que cada persona debe valerse por sí misma, donde la interdependencia se ve como debilidad y la dependencia como algo vergonzoso. En este contexto cultural, el hijo se debate entre dos fuerzas contradictorias: el amor genuino que siente por su madre y la necesidad psicológica imperiosa de no sentirse eternamente en deuda, de no cargar con esa obligación que parece no tener fin. Y la forma en que muchos resuelven este devastador conflicto interno es manteniendo una distancia emocional estratégica. No piden ayuda, porque cada vez que piden ayuda les recuerda cuánto deben. No expresan gratitud, porque cada expresión de gratitud es un reconocimiento de esa deuda que se siente impagable. No llaman a menudo, porque cada llamada es un recordatorio de todo lo que recibieron y todo lo que no pueden devolver. Ahora bien, y esto es absolutamente crucial, que lo escuches con claridad: esta deuda emocional es una construcción mental. No es real en el sentido de que el amor verdadero, el amor genuino de una madre no genera deudas. El amor auténtico crea vínculos, no obligaciones, crea conexión, no cuentas por cobrar. Pero la mente del hijo no siempre lo interpreta así.
especialmente si ha recibido mensajes sutiles o directos a lo largo de su vida que le recordaban constantemente cuánto se sacrificó su madre por él. Y aquí debo hacerte una pregunta que puede ser incómoda, pero es necesaria para tu proceso de sanación. ¿Alguna vez le has dicho a tu hijo, desde el dolor o la frustración, frases como: con todo lo que he hecho por ti, después de todo lo que me sacrifiqué, mira cómo me lo pagas? Si lo has hecho, y es completamente comprensible que esto ocurra en momentos de profundo dolor, has activado precisamente este mecanismo. Has convertido el amor en una transacción. Has transformado el vínculo en deuda y el hijo, en lugar de sentir gratitud genuina, siente culpa. Y la culpa no acerca, la culpa aleja. La culpa genera resentimiento, no amor. Por eso es tan profundamente importante que examinemos nuestras propias narrativas como madre. ¿Estamos dando desde un lugar de amor gratuito, desde un amor que no espera nada a cambio? ¿O estamos dando desde la expectativa de reciprocidad, desde la necesidad de ser reconocidas, desde el anhelo de que alguien finalmente nos valore? Esta es una pregunta difícil que requiere una honestidad brutal con nosotras mismas, pero es una pregunta necesaria si de verdad queremos sanar. Pero aún hay más que debemos entender, porque existe una sexta razón psicológica que es particularmente relevante en nuestra era actual, en este momento histórico específico que estamos viviendo. Y tiene que ver con algo que llamo la era de la gratificación instantánea y la muerte del valor del esfuerzo sostenido. Las generaciones en las que están creciendo tus hijos ahora viven en un mundo radicalmente diferente al que tú creciste. Y ese mundo diferente ha moldeado sus cerebros de formas que debemos comprender si queremos tener alguna esperanza de conectar genuinamente con ellos. Tus hijos crecieron en un entorno donde absolutamente todo es inmediato. La información aparece al instante con un clic. La comunicación es inmediata sin importar la distancia. El entretenimiento está disponible al instante, personalizado a sus preferencias exactas. Las relaciones comienzan con el deslizamiento de un dedo en una pantalla. El estímulo, la novedad, lo que captura la atención durante unos segundos antes de pasar a lo siguiente es constante, abrumador, omnipresente. Este bombardeo continuo de estímulos novedosos ha alterado literalmente, y esto no es una exageración, sino un hecho científico documentado, la estructura de recompensa del cerebro. Estudios de neuroimagen realizados en las mejores universidades del mundo muestran que los sistemas de dopamina de las nuevas generaciones están simultáneamente sobreestimulados y desensibilizados. Necesitan estímulos cada vez más intensos, cada vez más novedosos, para sentir el mismo nivel de satisfacción que generaciones anteriores sentían con estímulos mucho más sutiles. Y aquí está el problema devastador para ti como madre: el amor materno, esa dedicación silenciosa y constante, ese sacrificio diario que nunca cesa, esa presencia inquebrantable que siempre está ahí. No son estímulos novedosos. No activan las vías de recompensa inmediata del cerebro y ha sido entrenado para responder solo a lo que es intenso, nuevo y constantemente cambiante. Son como una melodía suave y constante en un mundo que ha sido condicionado a valorar solo las ráfagas ruidosas, solo los efectos dramáticos, solo lo que captura la atención al instante antes de desvanecerse. Tu hijo, sin ser consciente de ello en absoluto, está neurológicamente programado por el entorno en el que creció para buscar obsesivamente lo nuevo, lo intenso, lo que le da ese subidón instantáneo de dopamina. Y tú, precisamente por tu constancia, tu estabilidad, tu permanencia inquebrantable, te has convertido en parte del paisaje invisible. No porque no seas valiosa, sino porque no eres nueva. No porque tu amor no importe, sino porque no genera esa respuesta neurológica inmediata a la que su cerebro se ha vuelto adicto. Pero hay algo más aquí que debemos entender con absoluta claridad. Esta misma generación ha sido educada sistemáticamente en lo que algunos llaman la cultura del yo, del autocuidado, como valor supremo, de ponerse a uno mismo en primer lugar como un imperativo moral. Y si bien esto tiene aspectos positivos innegables, si bien es importante que las personas aprendan a cuidarse, también ha generado lo que algunos psicólogos y sociólogos llaman un narcisismo generacional. No me refiero al narcisismo patológico clínico. Me refiero a una tendencia cultural donde el bienestar individual, las propias necesidades y la autorrealización personal se colocan sistemática y consistentemente por encima de cualquier obligación relacional o familiar. En este contexto cultural,
Tu hijo no te infravalora por malicia o por algún defecto de carácter. Ha sido educado por la cultura en la que está inmerso, dentro de un sistema de valores donde sus propias necesidades, su propio crecimiento personal y su propia felicidad individual son la prioridad absoluta e incuestionable. Y cualquier cosa que se perciba como una demanda externa, incluidas las expectativas maternas más razonables, se experimenta como una amenaza directa a esa libertad individual que ha sido elevada al estatus de valor supremo. Esto explica por qué tantos hijos se van precisamente cuando su madre más los necesita, cuando envejece, cuando enferma, cuando requiere cuidados, porque atender esas necesidades se vive internamente como un sacrificio de la propia vida, del propio proyecto personal. Y en una cultura que ha demonizado sistemáticamente el sacrificio y ha glorificado incesantemente el placer individual, ese cuidado se convierte en una carga que sienten que no pueden, no deben y no tienen por qué soportar. Y ahora debemos llegar finalmente a la séptima razón. La razón más profunda, la más difícil de afrontar, la más dolorosa de reconocer, pero también, y esto es crucial, la más transformadora cuando finalmente tenemos el coraje de mirarla de frente. Esta razón tiene que ver con algo que he observado una y otra vez en décadas de trabajo clínico, algo que llamo la herida de la madre herida. Pero antes de adentrarnos en esta séptima razón, antes de explorar este territorio delicado y profundo, necesito que te preguntes algo. Después de todo lo que hemos explorado hasta ahora, después de comprender estos 6 mecanismos psicológicos que operan en la relación madre-hijo, puedes empezar a ver que quizás, solo quizás, la falta de aprecio de tu hijo no es un veredicto sobre tu valor como madre, sino el resultado de complejas fuerzas psicológicas que ninguno de los dos comprende del todo. Puedes empezar a soltar, aunque sea solo un poco, esa culpa devastadora que has estado cargando durante tanto tiempo. Porque lo que viene a continuación, esta séptima razón que estamos a punto de explorar, requiere que estés lista para enfrentar verdades aún más profundas sobre ti misma, sobre tus propias heridas, sobre los patrones que puedes haber estado perpetuando sin darte cuenta. Y para poder hacer eso con honestidad y compasión, primero necesitas estar convencida de que no eres una mala madre, de que tu amor fue real, de que tus sacrificios importaron, aunque el resultado no sea el que esperabas. ¿Estás lista para ir aún más profundo? ¿Estás lista para explorar la herida que tú misma puedes haber traído a esta relación? La herida que llevas cargando desde mucho antes de que tus hijos nacieran. Porque solo cuando tenemos el coraje de mirar nuestras propias sombras, podemos encontrar finalmente la verdadera luz. La séptima razón psicológica es la más difícil de abordar, la más compleja de explorar, porque nos exige mirar directamente a las zonas más oscuras de nuestra propia psique. Nos exige tener el coraje de hacernos preguntas que quizás hemos estado evitando durante décadas. Nos exige examinar no solo cómo nos han tratado nuestros hijos, sino cómo nosotras mismas nos hemos relacionado con el amor, con la maternidad, con nuestra propia historia de haber sido hijas antes de convertirnos en madres. La realidad, y lo digo con todo el respeto y la compasión, es que muchas madres han criado a sus hijos desde sus propias heridas no sanadas. Han amado desde un lugar de carencia, no desde un lugar de plenitud. Han dado desde un lugar de vacío, esperando inconscientemente que ese dar las llene. Han construido toda su identidad en torno al rol materno, porque es ahí y solo ahí donde finalmente encontraron un lugar donde son absolutamente indispensables, donde son necesitadas incondicionalmente. Permíteme desarrollar esto con mucho cuidado porque es complejo y puede remover sentimientos muy profundos en ti. Si creciste sintiéndote no vista por tus propios padres, si creciste sintiéndote no amada de la forma en que necesitabas ser amada, si en tu infancia y adolescencia te sentiste invisible o no suficiente o constantemente criticada, si tus propias necesidades emocionales nunca fueron satisfechas, entonces ocurre algo muy humano y muy comprensible cuando te conviertes en madre. Te entregas a tus hijos con una intensidad que va más allá del amor natural y saludable. Das y das sin límites, no solo por puro amor, sino también por una profunda y a menudo inconsciente necesidad de sentirte finalmente importante, de sentirte finalmente valiosa, de sentirte finalmente necesitada, de tener por fin un lugar en el mundo donde tu existencia importa absolutamente. Toda tu identidad se construye en torno al rol materno porque ahí es donde encontraste la validación que nunca tuviste. Ahí es donde finalmente te sentiste suficiente y entonces, cuando los hijos crecen y hacen lo que biológica y psicológicamente necesitan hacer, que es separarse, buscar su independencia,
Construir sus propias vidas, no solo sientes la tristeza natural, sientes una amenaza existencial, sientes que estás perdiendo tu razón de ser, sientes que tu valor como persona está siendo cuestionado porque tu identidad no estaba anclada en ti mismo. Como un ser humano completo, estaba completamente anclada en ser madre, en ser necesitada, en ser indispensable. Y esa desesperación, esa profunda necesidad emocional, esa demanda implícita de que tus hijos llenen el vacío que cargas desde tu propia infancia, tu hijo la percibe. La percibe conscientemente, no en palabras, sino a un nivel visceral, emocional, que va más allá del lenguaje y responde a esa presión invisible, distanciándose aún más porque siente sin poder articularlo que su madre necesita algo de él que él no puede dar, que no debería tener que dar, que es demasiado pesado para que cualquier hijo lo cargue. Los niños, desde muy pequeños, tienen una capacidad casi psíquica para detectar las necesidades emocionales no expresadas de sus padres. Tienen un radar interno extraordinariamente sensible que les dice cuándo se espera algo de ellos más allá de lo que pueden o deben dar. Pueden sentir cuándo su función no es simplemente ser amados, sino llenar un vacío en el adulto. Pueden sentir cuándo necesitan ser de una determinada manera, comportarse de una determinada manera y permanecer disponibles de una determinada manera para que mamá esté bien. Y cuando esa presión invisible está presente, aunque sea completamente inconsciente por parte de la madre, aunque nunca se exprese en palabras, el niño desarrolla lo que en psicología llamamos una lealtad invisible. Pero también, simultáneamente, desarrolla una rebelión necesaria. Una parte de él quiere desesperadamente ser el hijo perfecto que llene ese vacío materno, que finalmente haga a mamá completa, que justifique todos sus sacrificios. Pero otra parte de él, la parte sana, la parte que busca su propia vida y su propia integridad psicológica, se rebela contra esa carga invisible. Y esa rebelión se manifiesta precisamente como lo que estás experimentando, como una falta de aprecio, como una distancia emocional inexplicable, como una aparente ingratitud. Pero en el fondo, en el nivel más profundo, lo que tu hijo está diciendo, lo que su comportamiento está gritando, aunque no pueda ponerlo en palabras, es esto: no puedo ser responsable de tu felicidad. No puedo cargar con tus heridas no sanadas. No puedo llenar el vacío que llevas desde tu propia infancia. Necesito ser libre para ser simplemente yo mismo, no el salvador de tu dolor emocional. Y esto, aunque devastadoramente doloroso para ti como madre, es en realidad un acto de salud psicológica por parte de tu hijo. Es decir, necesito aire, necesito espacio, necesito liberarme de esta responsabilidad que es demasiado grande para mí, no significa que no te ame, significa que estoy luchando por mi propia supervivencia psicológica. Entonces, la pregunta que toda madre debe hacerse, la pregunta que requiere una honestidad tan brutal que puede ser aterradora, es esta: ¿he criado a mis hijos desde un lugar de plenitud o desde un lugar de carencia? ¿Los he amado para que puedan florecer libremente o para que yo pueda sentirme finalmente completo? ¿He depositado en ellos expectativas que en realidad tienen que ver con mis propias necesidades emocionales no satisfechas? ¿He utilizado la maternidad como un intento inconsciente de sanar mis propias heridas de la infancia? Esta pregunta no está diseñada para generar culpa, sino para abrir la puerta a tu propia sanación.